Y bueno, también acá, bueno, yo ahora estoy en Washington, en DC, entonces son días. Em, y bueno, lo primero que quería platicarles hoy es sobre innovar dentro de un contexto muy particular que es un banco multilateral. Yo trabajo en el área de innovación dentro del Banco Interamericano de Desarrollo y es un contexto muy particular porque tiene un poco de dos mundos, ¿no? Del sector privado y del sector público. A grandes rasgos, el modelo de un banco multilateral, para los que no estén tan familiarizados, es que es una cooperativa de países que le presta dinero a otros países para que sus gobiernos ejecuten proyectos de lo que se conocen como proyectos de desarrollo. Y les digo que es muy particular porque viniendo desde el mundo del diseño, de la innovación, del diseño de servicios, ocupa este lugar ambiguo en donde, si bien es una empresa, la calidad o la efectividad de los servicios no se mide como en una empresa, en donde tú puedes saber que el servicio está dando resultados porque incrementa la ganancia o porque incrementan los clientes. Sí, un poco, pero tal vez está mucho más del lado de los servicios públicos, en donde el retorno se mide en el bienestar y la prosperidad de la población, ¿no? Y como eso pasa, tampoco es ajeno a esta realidad que tienen muchos de los servicios públicos, especialmente también en nuestros países, en donde no se diseñan pensando con una persona al centro. Realmente la concepción de estos servicios, no existen los clientes, no existen los consumidores y realmente no hay digamos, una intención de diseñarlos para que los ciudadanos escojan este servicio sobre otro. Uno no escoge el servicio de agua que le va a llegar, cómo hace su registro de identidad o cómo tramita su pasaporte. Entonces, a veces tenemos un poco de margen en decir voy a este lugar o voy a este otro porque es mejor el servicio. Pero sin embargo, no hay esta concepción de que se diseñen con un valor diferencial. Digamos que la línea que marca la calidad de estos servicios es la asequibilidad, ¿no? Que la gente pueda acceder a estos servicios. Y bueno, esto tiene una lógica y una razón de ser fundamentada en derechos humanos y cómo estos servicios básicos se proveen a la ciudadanía, ¿no? Y en una escala de prioridad, pues para un país es mucho más importante pues llevar una infraestructura de agua, llevar una infraestructura de telecomunicaciones y luego preocuparse por la experiencia del usuario al entrar a la página web para poder pagar ese servicio, ¿no? Entonces, digamos que desde el mundo del diseño parece que no hay tanto espacio como para diseñar una experiencia amigable, una experiencia sencilla o muy considerada del contexto, porque cae como en una segunda prioridad, ¿no? Y bueno, esta realidad también pasa en los servicios que tiene el banco. Para el banco da servicios, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros bancos como el Banco Mundial dan servicios a los gobiernos. Y lo más importante pues es cumplir, digamos que no es un servicio que los gobiernos escogen, vienen acompañados de un préstamo. Si tú pides un préstamo al banco, va a venir con una serie de servicios que se encargan de que se cumpla el debido proceso para poder ejecutar proyectos de desarrollo. Entonces, hoy les quería venir a hablar de este proyecto que decía Oscar, que trabajamos con el banco, con su área fiduciaria. Yo, como les decía, trabajé un tiempo en MIT, trabajé en una consultora de innovación social en la Ciudad de México, y como diseñadora no tenía ni idea de qué era un servicio fiduciario. En términos como muy sencillos, se trata de cómo el banco
genera estos controles para que precisamente al dar un préstamo, los gobiernos usen el dinero como dijeron que lo iban a usar. Entonces son especialistas tanto de la parte de adquisiciones como financiera, ¿no? Son los que se encargan de administrar los fideicomisos y que el dinero llegue a donde tiene que llegar. Y acá sé que a veces cuando oímos proyectos de desarrollo e innovación social, iban a pensar mucho como que esta plática se va a tratar de esta innovación en la base de la pirámide, y lamento decepcionarlos un poco, pero mucho de hacer proyectos de desarrollo de innovación social recae en cómo se distribuye bien este dinero, ¿no? El área fiduciaria en el banco es de las áreas más grandes y ocupa el 80% de las interacciones que tienen los gobiernos con el banco. Entonces, y creo que todos acá, si han vivido o nacieron en Latinoamérica, saben lo importante de este proceso, ¿no? Que cuando se dé la plata, esta llegue a donde tiene que llegar y se use como dijeron que se iba a usar. Entonces, el servicio fiduciario del banco está muy centrado no en las personas, sino en que se cumpla con el debido proceso. Le conocen como compliance, que tengan estos controles intermedios para que se ejecuten proyectos de desarrollo. Y aquí nada más escríbanme por el chat, creo que no puedo ver, pero me gustaría mucho saber en la audiencia quién de ustedes creen que este tipo de servicios fiduciarios se deberían centrar en el proceso o en las personas. Es un poco una provocación, pero quiero saber, nada más escriban ahí si son como equipo proceso o equipo persona. Y más adelante lo platicamos. Pero nosotros tuvimos la suerte en el banco. El área fiduciaria en ese momento tenía una directora, una líder que era muy visionaria y llegó como con un concepto que no estaba del todo entendido en el banco, que no estaba del todo como masticado, digerido, o que se entendía qué iba a significar o qué iba a implicar para un servicio fiduciario. Y este era el concepto de client success o éxito del cliente. Entonces, solo el concepto para esta área dentro del banco era por sí solo muy innovador, ¿no? Para empezar, dentro de los especialistas de adquisiciones, de finanzas, no ven a su contraparte en los gobiernos como un cliente. Y esto ocurre también mucho en los servicios públicos. Cuando nosotros vamos a hacer un trámite del registro civil, las personas que hacen estos trámites no se preguntan cuál es el éxito de nosotros como ciudadanos al hacer el trámite, ¿no? No se preguntan si el éxito es que me case, que me divorcie, que me case por amor, que me case, no lo hacen. Es una concepción distinta y nacen con una lógica distinta estos servicios. Pero la directora, la jefa de esta área, sabía que había algo ahí que valía mucho la pena explorar. Y entonces, pues, llamaron al equipo de innovación interna del banco y fue ahí donde empezamos este proyecto como con muy buenas intenciones, pero con poca claridad. Y fue también donde nos dimos cuenta que necesitábamos refuerzos y hicimos un proceso y escogimos a LeapWork para que nos ayudara con este reto. Y pues el primer reto fue definir quién era el cliente del área fiduciaria. Cuando te das cuenta que hay un servicio que llevas 40, 50 años y no te pueden decir como si fuera de memoria quién es su cliente, pues también te das cuenta de muchos de los problemas que te vas a enfrentar en el camino. Y bueno, acá el primer reto fue definir al cliente, mientras que el sector privado a veces tiene
clasificaciones, letras, tipologías para llamar a los clientes. Aquí les costaba inclusive saber desde esta concepción de cliente quién era. Aquí es donde creo que el diseño es mucho más amable que otras disciplinas, porque no ve al cliente o no investiga al cliente, como estaba diciendo Luis, desde su comportamiento de consumo, ¿no? No es ese consumidor, no se limita a eso, sino que los investiga más como persona. Y eso hace mucho más sentido para un banco de desarrollo que si hubiera sido otro tipo de firma la que nos hubiera ayudado, ¿no? Entonces, lo primero fue definir al cliente y a lo que llegamos fue que eran sus contrapartes en los gobiernos, no todo el gobierno, sino estos equipos o estas agencias especializadas en ejecutar los proyectos de desarrollo, los proyectos para los cuales se dio el dinero, se dio el préstamo. Y ni siquiera era todo el equipo, sino dentro de ese equipo hay project managers, hay especialistas dependiendo si el proyecto es de agua, si el proyecto es de género, de diversidad. Y también hay estas personas que están atrás de las computadoras llenando Exceles para administrar el dinero y los préstamos y dar los desembolsos y que justamente el dinero se use para estos proyectos de desarrollo. Entonces, en términos muy amables, el cliente eran estos tecnócratas, ¿no? Estos burócratas que guardan ese dinero y tienen procesos de control. Y bueno, el segundo reto era definir éxito para estos clientes, pero no es fácil porque son personas que están acostumbradas a ciertos procesos, que las cosas pasen de cierta forma, que si el sistema no lo permite, no puedes hacer el trámite. Y entonces llegamos como con la firma, un grupo de diseñadores, a preguntarles qué significa el éxito, ¿no? Es difícil para ellos imaginarlo. Pero al final del día, pues también hay como ciertas verdades universales, ¿no? El éxito para ellos era pues salir a su hora, dejar que los procesos burocráticos del banco no interfieran con mis procesos burocráticos, ¿no? Y al final del día, pues esto es muy cercano a lo que todos queremos, ¿no? También entonces, si lo piensan o se detienen a pensarlo, ¿a quién no le gustaría que cuando fuéramos a hacer un trámite a un servicio público, estos estuvieran también mejor diseñados, ¿no? Donde te paras temprano, haces fila por horas para obtener una licencia de conducir y que al final te digan, bueno, te falta este documento y te pares al siguiente día, hagas fila y llegues a la ventanilla y te dicen para que tengas este documento, necesitas tu licencia de conducir, ¿no? Entonces, es donde te das cuenta que estos servicios, sobre todo que son más administrativos, los van enterrando en capas de burocracia. Y no hay nada menos centrado en las personas que la burocracia, ¿no? Entonces, la burocracia no vista como algo malo, pero sí como estos procesos que nacen para asegurarnos que todo tenga todos los sellos, todas las firmas, todo el papeleo y que se resuelvan de manera adecuada. Son servicios pensados en estos procesos de control, ¿no? Entonces, incluso a veces parece que hacen toda la investigación de diseño y dicen, bueno, acá no hay un dolor, ¿cómo metemos uno, no? No son nada amigables, ¿no? Entonces, bueno, lo que encontramos al preguntar esto de éxito, no lo preguntaron así, LeeWork hizo una serie de talleres, sesiones generativas, justamente para entender como estas necesidades latentes detrás de este perfil de clientes. Y bueno, lo que descubrimos es lo mismo que nosotros ya sabemos cuando usamos estos servicios públicos. No los usamos porque queremos, los usamos porque los necesitamos. Entonces, ¿cómo defines el éxito del cliente en este contexto, ¿no?
Y lo que encontramos fue que el éxito estaba mucho en la interacción entre el especialista fiduciario del banco y el especialista fiduciario de los diferentes gobiernos en Latinoamérica. Un poco, yo no puedo hacer este proceso diferente, tengo que cumplir con ciertos requisitos, con ciertos controles, pero sí puedo brindarte más apoyo, contestarte más rápido, esforzarme por agregar valor cuando haces este proceso. Un poco como dice esta frase de, bueno, esto no va a mejorar, pero tal vez yo puedo ser mejor para la siguiente vez, ¿no? Entonces, ahí es donde cobra un poco de sentido hablar del éxito, ¿no? Del éxito se da entre esta interacción entre pares, ¿no? ¿Cómo puedo apoyarte más? ¿Cómo puedo estar ahí? ¿Cómo puedo asesorarte? Y parece sencillo, pero para el banco requiere todo un cambio de mentalidad, o sea, es una innovación. La innovación se da en el contexto y en nuestro contexto esto fue muy, muy innovador, ¿no? Supone que el banco vea a sus contrapartes en los gobiernos, en los países prestatarios como iguales y que pretenda que esta sea una interacción entre pares. Y si pensamos también nosotros qué tan diferente podrían ser los servicios públicos si viéramos al servidor público que está detrás de la ventanilla como un ciudadano y él nos viera también como pares. Y no se trata de como en el sector privado donde yo trato de hacer y diferenciarme y hacer todo para que tú me compres, sino más bien se trata de cómo nos encontramos en un punto intermedio para que esa interacción que tenemos que hacer durante ese proceso sea un éxito. Entonces, justo este proyecto se basó mucho en pues cómo diseñamos mejores interacciones humanas, ¿no? Y bueno, nada más quería también presentarles rápidamente algunos de los resultados. Y pues lo que encontramos fue esto, ¿no? De dónde está ese éxito, qué puede hacer un servicio fiduciario de un banco multilateral para mejorar la experiencia de sus clientes, pues está en el manejo del día a día, en cómo hago buen uso de los recursos y tal vez en un plano ya más lejano hablar del impacto, ¿no? Siempre, también cuando se hacían estas entrevistas, siempre hay estas personas que si bien su día a día es tedioso, también logran ver que el éxito está más allá de dar en el desembolso, de monitorear el dinero, sino de que con ese dinero se construyó una escuela y a esa escuela van a poder acceder a educación más niños, ¿no? Y al final tal vez si bien los especialistas fiduciarios no van a cambiar al país o al mundo, sí contribuyen a estos proyectos de desarrollo, ¿no? Encontramos los dolores en donde, pues, lo común a este tipo de servicios, ¿no? Información poco clara, exceso de supervisión, no me dan respuestas rápidas, no me escuchan. La falta de un proceso estructurado. Y también con LiveWork trabajamos justo de estos dolores, en dónde están estos generadores de valor, dónde está el éxito para estos clientes, para estos especialistas de adquisiciones y finanzas dentro de los gobiernos en América Latina, pues también muy ligado a cómo puedo hacer este servicio más claro, cómo lo puedo hacer más ágil, cómo te puedo apoyar en los momentos donde es más confuso, ¿no? Lo dividieron como cuáles son estas partes fundacionales, ¿no? De políticas claras, sistema integrado, algo más básico, ¿no? De cómo resuelvo rápidamente, cómo te comunico congruentemente durante todo el proceso y también ya el diferencial que es cómo soy proactivo, ¿no? Justo cómo puedo agregar valor, cómo podemos hacer este proceso juntos mejor. Y también esta cercanía y flexibilidad donde, bueno, a lo mejor el sistema no te deja hacerlo, pero sí puedo hacerlo, ¿no? Y para el área fiduciaria del banco, mucho de lo que se encontró
ya se estaba trabajando, pero sí hubo cosas que fueron muy enriquecedoras para estos especialistas fiduciarios del banco. Por ejemplo, nos dicen mucho en esta parte de transición, de todo sentido, ¿no? Cuando cambian los gobiernos en países, cuando hay incertidumbre política, cuando ya llevas años trabajando con alguien dentro del banco y ese alguien cambia y entonces todo es como volver a empezar de cero. Justo ahí es donde podría haber más apoyo, podría haber más asesoramiento para conseguir este éxito. También encontramos diferentes perfiles dentro de esta audiencia y con LeadWork nos ayudaron a ver y que los especialistas fiduciarios dentro del banco también vieran cómo era esta experiencia, en dónde se podía hacer cambios, en dónde necesitaban poner más atención. Hicimos blueprints justo como para ese día a día, esa parte más pequeña de este proceso, vieran en dónde podían activar estos generadores de valor. Y bueno, también algo muy interesante fueron estas métricas de cómo sabemos que pues estamos logrando este éxito en nuestros clientes, y algo que me gustó mucho es que sí hay métricas de mirada al cliente, pero también hay métricas de mirada a los especialistas fiduciarios dentro del banco, justamente para poder lograr que estas interacciones sean mejores. Y al final, bueno, como decía Luis, que llegué a escuchar, pues queda esta idea, ¿no? De también, como este servicio no es el único que tiene el banco, tenemos muchos otros que están de cara a cliente, ¿no? De cara a los gobiernos. Entonces, ¿cómo podemos llevar también un marco de éxito del cliente a otros servicios que tiene el BID? Y bueno, ahorita estamos cuidando esa idea y empujándola para ver si la podemos crecer no solo al servicio fiduciario, sino a otros servicios que tiene el banco.